Licenciado, pues muchísimas gracias primero que nada por recibirnos en esta que ha sido su casa por ya casi 12 años, el próximo septiembre en Radio Red. Le agradezco mucho por esta oportunidad que nos brinda hoy. Al contrario, Claudio, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar a los estudiantes de la Universidad de Anáhuac. Así es. Mire, el próximo 30 de abril usted estará recibiendo un premio más en su carrera. Usted ya había recibido el premio de la medalla Anáhuac, entre muchos otros que, bueno, se nos acabarían los dedos, no los contaríamos los premios que ha recibido usted. Estará recibiendo el premio Eduardo Neri por parte de la Cámara de Diputados al mérito cívico. ¿Qué pasa por su cabeza, don Jacobo? Claudio, este no es un premio más. Yo creo que para un mexicano es el máximo premio que puede lograr, porque es el premio que la Cámara de Diputados da, que representa al pueblo de México, da a uno de los miembros de este pueblo. De manera que estoy impresionado, estoy emocionado y estoy preocupado porque tengo que preparar algunas palabras que manifiesten mi gratitud. ¿Cómo van ellas? Pues me cuestan mucho trabajo. ¿En serio? Mi sentimiento es tan grande y capto en toda su magnitud la importancia de la distinción, que me cuesta mucho trabajo poder comunicarlo tal como yo lo siento. El próximo 24 de mayo también, usted llega a los 85 años de edad. Sí. ¿Cómo se mantiene esas ganas y esa hambre, sobre todo por una profesión durante tanto tiempo? Usted tiene 70 años de ejercer el periodismo. Sí. Bueno, me gusta mucho mi oficio, disfruto mucho mi oficio, todos los días soy premiado por mi capacidad física y más o menos mental de poder desarrollar esta profesión. Yo creo que el gusto por lo que haces es lo que te mantiene alerta. ¿Se arrepiente usted de algo en este tiempo de estos 70 años, principalmente de ejercicio profesional, don Jacobo? Mira, en la Biblia encuentras el ejemplo de alguien que por mirar al pasado se convirtió en estatua de sal. No quiero cometer el mismo error. De regresar. No, de mirar, claro que el pasado siempre está presente en tu vida. Quizá hubiera habido cosas que podrías hacer de otra manera, pero tendrías que revivir las circunstancias en que tu conducta fue de tal manera para que luego puedas juzgar. Y es muy difícil restablecer las formas o el clima o el paisaje o la gente que te rodea. De modo que hay que ver al futuro, recogiendo del pasado las enseñanzas. ¿Cómo ve ese futuro? Lo veo muy halagador. El premio que me da la Cámara de Diputados es muy estimulante, me alienta, me impulsa y me satisface mucho, de manera que voy a hacerlo con más gusto ahora. El otro día escuchaba y me llamó mucho la atención, lo llamaron el decano del periodismo. Sí. Bueno, decano, yo creo que según la definición del diccionario de la Real Academia Española, es el más antiguo en el ejercicio de un oficio en determinado lugar. Yo creo que en México, creo que soy el más antiguo que ha ejercido el periodismo sin interrupción, de manera que soy el decano. Así es. Permítame preguntarle, a sus 21 años, que son los que tenemos prácticamente la mayoría, entre los 20 y los 24 años, déjeme regresar a sus 21 años, ¿cuál era su mayor miedo, don Jacobo? ¿Tenía usted algún miedo? Sí, tenía yo muchos miedos. Los desafíos son muy grandes, por eso salía yo de la adolescencia, pero adolecer es carecer de algo, por eso se llama adolecer. Y carecía yo de confianza en el futuro. Es decir, yo no tenía un camino definido, que sabía lo que quería hacer, pero no se ofrecían soluciones fáciles a mi deseo. Pero a los 21 años, es decir, en 1949,
Yo ya estudiaba tercero o cuarto año de la Facultad de Derecho. Yo ya tenía un trabajo en la cadena Radio Continental. Era secretario general del sindicato de esa radiodifusora a esa edad. Escribía yo en algún periódico porque pagaban muy mal y tenía yo que escribir mucho para poder completar. Ya tenía mi licencia de locutor que obtuve el 3 de enero de 1945, era indispensable para poder hablar por radio. Y había yo entrado a la Facultad de Derecho también en 1945. Ya era yo universitario, entré a la universidad en 1943, allí escribí mi primer periódico estudiantil. Había yo pasado los 2 años del bachillerato de humanidades que fueron no solo etapas felices de mi juventud, sino muy fructíferas en materia de educación, con magníficos maestros, en una escuela insuperable que era la Escuela Nacional Preparatoria, en una atmósfera de cultura, como era el barrio universitario alrededor de San Ildefonso. Eso era yo a los 21 años, un estudiante, pero ya con un oficio, con un deseo, con un anhelo, con angustias en cuanto a cómo le haré, por dónde me voy, no me voy a equivocar, ¿es esto lo que quiero? Todas esas inquietudes que tú tienes ahora, Claudio, yo las tuve también, quizá mayores. ¿Hoy hay algún miedo? Hay siempre miedos, ¿no? Nadie vive sin ningún temor, vamos. Es como ser torero. Mucha gente cree que los toreros no tienen miedo. Eso es totalmente falso. Lo que tienen los toreros es que dominan su miedo. Eso es todo lo que los hace diferentes de otras gentes. Pararse frente a un toro da miedo. Y el torero tiene miedo. Su mérito está en dominarlo. Hoy usted forma parte de una comisión del Senado donde se busca brindar protección a los periodistas, seguridad sobre todo por estos temas que han inundado a nuestro país en este ámbito profesional. Pero antes la libertad del periodista estaba acotada, y todos lo sabemos, desde Los Pinos. Desde ahí se apretaba el puño, si no es que así sigue siendo. Hoy ese poder ya está por parte del crimen organizado. ¿Hay alguna diferencia? Hay mucha diferencia, Claudio. No estoy totalmente de acuerdo contigo en que el poder que ejercían los Pinos, como tú dices, que es la representación del poder de aquella época, haya sido heredado por el narcotráfico o los narcos. No lo ha sustituido. El poder de los narcos no es un poder absoluto, es un poder muy presente y muy poderoso y muy nefasto, pero no tan absoluto como lo era el poder del gobierno durante décadas en México. Era un poder que dominaba los 3 poderes de la federación, el ejecutivo, legislativo y judicial, totalmente. Pero no solo eso, sino también los poderes fácticos, o sea, los sindicatos obreros, las organizaciones empresariales, la iglesia, los medios de comunicación. Y como tú dices con acierto, los periodistas nos movíamos en el margen de las posibilidades que nos dejaba esa situación. Todos los periodistas, sí. Todos, unos más, otros menos, según su importancia, según el tipo de medio en el que estuviera. México evolucionó y México se ha transformado, ha avanzado en el camino de la democracia enormemente. Nunca es una democracia perfecta porque las sociedades humanas son organismos
en constante movimiento y desarrollo, y las leyes tienen que adecuarse a ese desarrollo. Pero la etapa en que nos encontramos es de un México que ha cambiado, un México en camino democrático, cuyos primeros síntomas son siempre la libertad de expresión, la libertad de opinar. Ahora tenemos, en comparación con lo de hace tiempo, una libertad envidiable. En esta situación hay medios que siguen actuando como en aquellas épocas. Ese es su problema. Hay otros que hemos aprovechado la posibilidad democrática para ejercer el periodismo en su forma más eficiente, que más lo justifica, que es como crítico del gobierno establecido, para establecer un contrapeso frente al poder que dan las leyes. El poder que da la opinión pública debe ser siempre crítico. Y en esa situación estamos. Es una ubicación privilegiada poder comparar lo que podíamos hacer con lo que podemos hacer ahora y actuar en función de lo que ahora podemos hacer. Y esperamos que el futuro sea de democracia más amplia, más firme. Actualmente se están discutiendo nuevas leyes sobre las telecomunicaciones. Es un buen síntoma. En cuanto a la libertad, que se hablaba ya de, por ejemplo, reformas en telecomunicaciones. Yo lo único que espero, Claudio, es que tu generación de periodistas tenga más derechos y derechos más respetados que la que tenemos nosotros ahora, que es mucho mejor que la que tuvieron los que nos antecedieron en el ejercicio del periodismo en México. Hemos evolucionado favorablemente. México va muy bien. La lucha democrática no se acaba. La mejor forma de defender la libertad del periodista es ejercer la libertad. Porque los derechos son como las máquinas. Si tú no la usas, se corroe, se oxida, se atrofia. Es con el uso con lo que las máquinas marchan bien. Y es lo mismo el ejercicio de la libertad. ¿Con esta libertad no se ha caído en un libertinaje? O sea, ¿no se ha dado paso a? Puede ser que sí. Pero más vale el abuso de la libertad de opinar que el más leve ejercicio de una restricción. ¿Cómo se atrevió Jacobo Zabludovsky a dar el paso a la tecnología de un periodismo del México de los años 40 al día de hoy? Usted escribe en el Universal y aparece, bueno, en una versión también en línea. No me atreví. Disfruté de la apertura y contribuyo con mi posición de examen severo de la actitud gubernamental para que estas libertades se afiancen. Pero no siento que yo me atreví a nada. Es mi oficio. ¿Cómo, en cuanto a las personalidades que han desfilado por enfrente de usted, don Jacobo, cuál ha sido la entrevista que más lo ha marcado? Esta. Muchas gracias. Le agradezco mucho por eso, pero una entrevista que no haya sido esta, que lo haya marcado demasiado, muchas gracias. Ha habido muchas a lo largo. Bueno, de las que yo he hecho, de las que me han hecho a mí. No, de las que usted ha hecho. Bueno, ha habido muchas, he disfrutado muchas entrevistas deliciosas, algunas difíciles, el Che Guevara, Fidel Castro el día que entramos a La Habana, a la caída de Batista. Una entrevista con Batista 6 meses antes, cuando era presidente de Cuba, y me dijo que Castro estaba muerto. Y con la misma grabadora que me prestaron en La Habana para entrevistar a Batista, entrevisté al muerto 6 meses después, que ocupaba ya el mismo palacio.
La vida periodística te va a enseñar que cada entrevista es como un desafío. Y cuando cumples con tu desafío y sales vivo de él, ya es un logro que, como tú dices, ¿cuál es la que más disfruté? Bueno, pues todas. ¿Le faltó alguien? Sí, me faltó mucha gente. Pero mira, nosotros los periodistas somos un poco como los médicos. Los médicos entierran sus errores. Nosotros dejamos de hablar de ellos. A mí me hubiera gustado entrevistar a Picasso, que le he tenido siempre enorme admiración. Y estuve cerca de lograrlo, pero es otra historia y algún día te la contaré. No lo logré. Fui a su casa, toqué el timbre en el sur de Francia y no me abrieron las puertas. Es una larga historia que luego tiene una secuela muy curiosa. Otro día que tú tengas tiempo, yo siempre estoy dispuesto. Muchas gracias. Te la cuento. Oiga, ¿hay alguien por ahí afuera en la calle que a usted le gustaría decir, ¿saben qué? Quiero que se siente enfrente de mí para entrevistarlo hoy en día? Tú, ¿cuándo vienes? Muchas gracias. ¿Pero alguien más? Con eso basta. Tú te vas a hacer famoso, Claudio? Y te va a pasar lo que a mí un día que iba yo manejando mi coche ahí por el centro y me dice una señora, ahí estaba vendiendo lotería la señora, lotería. Me dice, oiga, ¿usted es Jacobo? Le digo, sí señora. Dice, con razón se parece. Descíframe eso. Inexplicable, ¿no? Don Jacobo, le agradezco mucho por estos minutos que nos acaba de conceder. El agradecimiento es profundo, no solo mío, sino de compañeros, incluso jóvenes que no van en la Universidad de Anáhuac, pero también jóvenes también que están interesados en, no solo en el periodismo, ¿no? O sea, porque usted me decía también hace rato ser un crítico del gobierno, pero ¿qué otros problemas hay en nuestro México desde su punto de vista? Hay muchos problemas, pero mira, te agradezco que me des oportunidad de hablar con estudiantes de periodismo. Cuando yo quise ser periodista, 5 años antes de la edad que tú tienes ahora, no había escuelas de periodismo en México. Ahora me haces recordar. La primera escuela de periodismo se llamó Escuela Católica de Periodismo. Y me llevó a dar una conferencia ahí, en la calle de San Juan de Letrán, que todavía era angosta, ahora se llama Eje Lázaro Cárdenas. Me llevó a dar una conferencia Carlos Septién García, cuyo nombre lleva hoy la Escuela Católica de Periodismo de aquella época, donde yo di una conferencia. Si hubiera habido escuelas de periodismo, quizá yo lo hubiera hecho mejor, porque es indispensable ir a la escuela. Pero además es indispensable leer. El periodista debe leer. En la lectura se amplía tu cultura, pero también se amplía tu sentido de tu prosa, de tu palabra, de lo que describe, de lo que dices. Adquieres una musicalidad cuando lees a los buenos escritores. Hay que leer, indispensable, pero sobre todo estudiar en una escuela de periodismo, que no fue mi caso. Por eso me metí al bachillerato de Humanidades en la Escuela Nacional Preparatoria, porque te daba una cultura general, y luego escogí leyes sin el deseo de ser litigante, jamás, pero la disciplina del derecho te daba una orientación útil para la profesión de periodista. Y terminé mi carrera, sin querer ser abogado, litigante. Tanta gente hambrienta por estudiar y suceden cosas como lo que pasa en la UNAM. Es natural. Las universidades, las escuelas son organismos vivos, como las sociedades, como hemos dicho. Y a veces te surge un barro o te duele una rodilla, se tomas una aspirina y vamos adelante, ¿no? Y a solucionar adelante. Claro. Don Jacobo, le agradezco muchísimo. Gracias, Claudio. Te agradezco a ti. Muchas gracias a ustedes.